Hola, muy buenas tardes y gracias por seguir aquí en Impactamos Latam 2020. Se acerca el final de este encuentro latinoamericano de impacto social y nos hace mucha ilusión este espacio que tenemos para finalizar este segundo día, porque resuena mucho con lo que hemos conversado de la perspectiva de ecosistema en el mundo de impacto social y sobre todo en este entorno latinoamericano. Creo que ese ha sido uno de los hilos conductores de las diferentes conversaciones que hemos tenido y nos lleva como a la reflexión de que no somos en ningún caso unos actores únicos, solos o aislados, sino que por el contrario hacemos parte de un sistema en donde hay una serie de dinámicas y en la que si logramos incorporar prácticas colaborativas, pues vamos a tener muchos mejores resultados de cara a resolver los problemas complejos de desarrollo sostenible que perseguimos cada uno desde los lugares en que nos encontramos. Entonces, nos hace mucha ilusión este espacio que hemos creado con la oportunidad precisamente de escuchar diferentes voces y diferentes perspectivas de este ecosistema. Y por eso vamos a tener un panel muy rico desde lo que ven las comunidades en diferentes territorios latinoamericanos y desde lo que ven otros actores que también contribuyen a enriquecer este ecosistema. Entonces, nuestro moderador de este panel es Jonathan Glennie, un experto en temas de cooperación y de desarrollo sostenible, europeo o británico, pero con un toque muy importante latinoamericano que ha vivido en Colombia por algún tiempo y él va a llevar esta conversación con los diferentes actores y estamos muy complacidos de empezar esta conversación con las comunidades. Vamos a tener aquí precisamente a una persona que representa comunidades indígenas, que ha hecho un trabajo en la base, en los grassroots, con comunidades indígenas también. Vamos a tener un emprendedor social fantástico que ya nos va a presentar Jonathan Glennie. Y desde el Pacífico colombiano vamos a tener un video de Josefina Klinger, que es una afrocolombiana con un trabajo muy importante en las comunidades del Pacífico y además una emprendedora social, pero que lamentablemente por el internet no se pudo conectar a pesar de todas las pruebas que hicimos y para eso tenemos también un video suyo acompañándonos. Vamos a tener en este mismo espacio luego a Stefan Liller, el representante del PNUD en Uruguay, y a Flavia Milano del BID, que es quien lidera los temas de participación ciudadana, contándonos otra perspectiva de cómo ven ellos el futuro, porque lo que queremos en esta conversación es profundizar en los nuevos paradigmas que necesitamos incorporar. Entonces, mil gracias por estar aquí y mil gracias a todas las personas que nos van a acompañar en este cierre con sus perspectivas. Jonathan, bienvenido, bienvenido a propiciar esta conversación sobre la que tenemos tanta expectativa. Gracias por la introducción, Marisol. Sí, es un panel muy emocionante. Como tal, la conferencia ha sido excelente hasta el punto. Y ahora vamos a mirar hacia un poco el futuro del trabajo de impacto social en este continente. Mi nombre es Jonathan Glennie, soy británico, todavía soy europeo, aunque no hacemos parte de la Unión Europea. Pero vivo en Colombia muchos años, he trabajado bastante sobre temas colombianos y latinoamericanos, pero en este momento estoy más enfocado en temas globales, el tema más que todo de la ayuda a la cooperación internacional. Vamos a dividir ese panel en dos. Primero vamos a hablar de representantes de comunidades y sociedad civil, emprendedores, hablando específicamente sobre las tendencias dominantes de los últimos años que debemos conocer, qué podemos y cómo manejarlos. También hablar específicamente un poco sobre este año tan raro, el año de COVID. También el impacto posiblemente del movimiento de Black Lives Matter sobre la cooperación internacional y el impacto social en este continente. Y finalmente, hablar de los nuevos paradigmas, si hay unos, para ayudar a todos planificar el año que viene y los años que vienen. Y vamos a empezar con representantes de sociedad civil y emprendedores.
Y después, en la segunda mitad del panel, vamos a hablar más con las organizaciones grandes de desarrollo y impacto social en este continente, es decir, el PNUD y la BID, el BID, mejor dicho. Entonces, déjame introducir los tres panelistas de la primera mitad. Desafortunadamente, irónicamente, la persona más cerca geográficamente en Colombia, en Bahía Solano, en el Pacífico, no puede asistir en persona por razones de comunicación, pero ella ha mandado un video que vamos a mirar. Ella es Josefina Klinger, emprendedora social con más de 25 años de experiencia en trabajo comunitario en zonas rurales, fundadora de la cooperación Mano Cambiada, desde donde con una visión empresaria se hizo pionera en la gestión comunitaria de las áreas protegidas y desde su perspectiva social y ambiental logró afirmar la identidad y apropiación de su territorio de adolescentes y jóvenes. Vamos primero a ver su video y después conversar sobre ello y otros temas con dos más panelistas. Gastón Arostegui, que está en Argentina, es el gerente general de Hilandería Warmi. Su profesión es ingeniero electrónico con alma emprendedora y gran compromiso social. Trabaja en productos productivos para la región Puna desde 2012 y como gerente general de Hilandería Warmi desde principios de 2015. Bienvenido. Y también a Andrea Ordóñez, la directora de Southern Voice, Voz del Sur, tal vez, Voz Sur. El trabajo de Andrea se centra en vincular mejor a los investigadores del sur global con sus contrapartes en otros países, fortalecer su presencia en los debates internacionales y fomentar políticas que promueven el desarrollo sostenible. Anteriormente fue directora de investigación en Grupo Faro, un grupo de expertos en Ecuador. Andrea ha desarrollado proyectos sobre finanzas públicas, gestión de riqueza y recursos naturales y financiamiento para desarrollo. Perfecto. Entonces, equipo, no los veo, pero pido que ponen, por favor, el video de Josefina para empezar este panel. Jesús, perdóname, Jonathan, te voy a pedir un favor, yo estoy acá en la línea y es que estamos teniendo una dificultad con la transmisión en vivo en este momento, entonces te voy a pedir, Jonathan, que nos des un minuto mientras que entendemos qué está sucediendo porque no está proyectando. Entonces, ¿Entonces perdieron todo eso o miraron? No. Entonces, no está saliendo al aire. Les voy a pedir que por favor esperemos un momento en la línea y le voy a pedir a Jesús que pongamos una cortinilla mientras que lo resolvemos, que me están escuchando, y lo que hacemos es que entras tú directamente, Jonathan, ¿te parece? Yo ya no voy a entrar yo, entras tú, mientras que lo resolvemos, ya volvemos. Es decir, ok. Hola. Creo que ya estamos en línea. Bueno, bienvenidos todos. Ya solo estaba chequeando que estamos en línea. Bienvenidos todos
a este panel muy interesante. Vamos a estar hablando del futuro, pero para poder hablar del futuro vamos a centrarnos un poco en el presente y en el pasado. Queremos hablar con varios panelistas muy expertos sobre el tema del futuro del impacto social, particularmente el financiamiento, temas de dinero, temas de recursos. Mi nombre es Jonathan Glennie, soy británico, pero vivo aquí en Colombia hace muchos años, de hecho, y he trabajado sobre varios temas colombianos y latinoamericanos. Trabajo en temas de cooperación internacional. Vamos a dividir el panel en dos. Primero vamos a empezar con tres representantes del mundo de sociedad civil, de las comunidades, de los emprendedores, hablando sobre las tendencias dominantes de los últimos años y cómo manejarlos. Las tendencias más importantes de este año tan raro que tiene COVID-19 afectando a todo el mundo, cada país en el mundo. Y también posiblemente sobre el tema de Black Lives Matter, que ha impactado también las conversaciones tanto. Y finalmente hablamos de qué son los nuevos paradigmas en el mundo del impacto social, en el mundo del desarrollo, en el mundo del financiamiento de recursos, que tenemos que entender mirando hacia el futuro, el próximo año, los años que vienen, cómo manejar los desafíos y hasta los miedos que algunos tenemos. Déjame introducir los panelistas. Desafortunadamente, una panelista, la más cercana geográficamente en Colombia, no puede comunicar. Entonces vamos a mostrar un video de ella. Ella se llama Josefina Klinger. Es una emprendedora social con más de 25 años de experiencia en trabajo comunitario en zonas rurales de Colombia, fundadora de la cooperación Mano Cambiada, desde donde con una visión empresaria se hizo pionera en la gestión comunitaria de las áreas protegidas y desde su perspectiva social y ambiental logró afirmar la identidad y apropiación de su territorio de adolescentes y jóvenes. También tenemos de Argentina, Gastón Aróstegui, gerente general de Hilandería Warmi. Ahora los están viendo. Él es ingeniero electrónico y con alma emprendedora y gran compromiso social. Trabaja en proyectos productivos para la región Puna desde 2012 y como gerente general de Hilandería Warmi desde principios de 2015. Y también presento a mi amiga Andrea Ordóñez, directora de Southern Voice. El trabajo de Andrea se centra en vincular mejor a los investigadores del sur global con sus contrapartes en otros países, fortalecer su presencia en los debates internacionales y fomentar políticas que promuevan el desarrollo sostenible. Anteriormente fue directora de investigación en Grupo Faro, un grupo de expertos en Ecuador. Andrea ha desarrollado proyectos sobre finanzas públicas, gestión de riqueza y recursos naturales y financiamiento para el desarrollo. Bienvenidos a ustedes dos. Bienvenidos en espíritu a Josefina y equipo técnico. Si ahora pueden poner, por favor, el video de Josefina, que nos va a dar unos puntos para nuestra conversación. Muy buenas tardes, yo soy Josefina Klinger Zúñiga, de Nuquí. Los estoy saludando hoy desde Vallasolano. Agradezco mucho esta invitación y llevamos unos 30 años configurando un modelo de una visión de territorio a partir de la sostenibilidad. Quiero agradecer la oportunidad y permítame hacer la siguiente reflexión. Nosotros hemos sido por muchos años beneficiarios de proyectos y los proyectos tienden a ser cortoplacistas y eso nos ha honrado sin darnos cuenta el asistencialismo, el esperar de que las respuestas vienen de afuera.
40, 50 años después, esa intervención debe cambiar. Y esa intervención debe cambiar primero porque ya no somos los mismos. Pero también hemos visto que nos cuesta cambiar el método. Uno, a nosotros nos seducen para que sigamos sin haber encontrado nuestro propósito productivo y de desarrollo personal, nos asociemos para poder medir el impacto de la intervención en términos de cantidad y no de calidad y de transformación individual. Dos, hay mucha intermediación, y una intermediación que a veces tiende a ser por la tendencia de lo que están dando los donantes. En otras palabras, no es lo que yo necesito en mi realidad, sino lo que el donante quiere dar, y el operador, que es el intermediario, está llegando al territorio con esa impertinencia, es decir, no pertinente a lo que estamos viviendo como pueblo. Muchos recibimos eso porque necesitamos el dinero, pero finalmente no se está impactando como debería, porque en la vida, en el universo, todo tiene un momento. La otra es que nosotros tenemos que reconocer que tenemos unas estructuras de pensamiento y unos paradigmas que nosotros como anfitriones los tenemos, pero que lo tiene la humanidad, frente al color de piel, frente a la condición académica, frente a la condición del lugar geográfico, frente al género. Entonces, esto tiene que transformarse. La pandemia lo que está permitiendo es poner al desnudo si la forma como nos estábamos relacionando con la humanidad y con esta naturaleza, si realmente ha sido la forma adecuada. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros tengamos tan complicado la consecución de los recursos? Es que desde que proyectan el recurso, de verdad que están pretendiendo ayudarnos a salvar eso. No, hay que acompañar. Y yo le voy a decir una cosa más grave. Cuando usted viene con un recurso y cuando usted trae en su imaginario cómo intervenirlo, y usted no hace lectura del contexto, pero además no comulga con este lenguaje y con estas relaciones, su recurso termina poniendo en riesgo el poquito de proceso. El mayor desafío que una comunidad beneficiaria tiene que superar es aprender a creerse el mismo, es aprender a ver en el otro el par, el socio. Entonces, desde la organización que represento y desde mi filosofía de vida, hace muchos años dejé de tener benefactor. Propusimos un modelo productivo de cadena de valor que necesita acompañamiento técnico y económico, pero más allá de quien suelte la plata, necesitamos es quien se convierta en socio. Una de las cosas que propongo es con el territorio. A nosotros nos compran cada vez más el territorio biodiverso, estratégico que tenemos ubicado, y lo que estamos proponiendo es, ¿por qué usted no hace una cosa que es otro tema que no quiero dejar pasar aquí? La confianza en nosotros. Ponga el dinero, invierta junto con nosotros. Nosotros ponemos la tierra, la cultura, la habilidad que hemos desarrollado para vivir en este entorno y hacer experiencias significativas al que llegue, y usted pone la plata. Hacia allá debe moverse el mundo. No para mandar de lo que me sobra, sino para tener la confianza de invertir lo que me gustaría que el otro progresara, de tal manera que ambos corramos el mismo riesgo. Entonces, sí, mi indicación va a estar dirigida a eso. Ahora, hay un tema también en la formación, y en la formación es que la manera de aprender de nosotros es distinta, sencillamente es distinta. Entonces creo que ahí también tenemos que ahondar. En últimas, y esperamos que esto no sea una frase de cajón, cuando volvamos a la normalidad, debemos volver distintos. No solamente en la tendencia de cuidar los recursos ambientales, sino decir que en estos entornos la geografía humana es tan frágil como cualquier otro ecosistema. Hay que sentirla, interpretarla y poner los recursos. Y otra cosa, lo único que uno necesita a veces no es dinero.
Bueno, Josefina, gracias. No sé si estoy saliendo bien, no veo, ahora sí. Bueno, ¿qué tal? Hemos escuchado una persona en la costa de Colombia, pero sus palabras, yo sé porque he hablado con tantas personas en todo el mundo que han hablado palabras similares, y no solo este año, sino por muchos años. Habló del cortoplacismo, habló del asistencialismo, habló de calidad, no cantidad. Y habló de acompañar, no salvar. Y dijo algo muy provocador, creo, que dijo que a veces los recursos pueden poner en peligro un proceso que ya va en marcha. Y dijo, ser socio es más importante que poner plata. Quiero empezar con Gastón. No sé si estás, no te veo. Pero desde el norte del continente hasta el sur, escuchando esas palabras, empezamos ahí. ¿Esos son cosas similares que usted y sus colegas han experimentado, o el contexto suyo es muy diferente? Hola, Jonathan, buenas tardes a toda la audiencia. Agradecer por esta invitación. Y en respuesta a esto, Jonathan, realmente no podemos estar más de acuerdo con lo de Josefina, ¿no? Sentimos una empatía extraordinaria. Nosotros somos una empresa social que funciona en el norte de Argentina, en una provincia que se llama Jujuy. Es la provincia más al norte de Argentina, limitamos con Bolivia, con Chile. Y articulamos con una de las regiones, que es la Puna Argentina, que tiene una pobreza multidimensional relevante. En este contexto, comparto absolutamente las palabras de Josefina. La Puna ha recibido cantidad de recursos y la región ha recibido cantidad de recursos, y muchos de ellos fracasaron, ¿no? Nosotros decimos una ayuda que no es pedida, no es bien recibida. Y acá hay una mirada que hay que entender los contextos de territorio para que realmente los recursos lleguen a buen fin, ¿no? Sí, total. ¿Y qué son? Hemos escuchado los puntos especiales de Josefina. Aparte de eso, ¿qué son para usted los desafíos de los últimos años para su trabajo? Y si quieres también, ¿qué es el impacto de COVID sobre su trabajo, mirando el futuro? Porque COVID ni siquiera casi ha empezado. El impacto de COVID ni siquiera ha empezado en términos de las recesiones que todos esperamos, etc. Bien, bueno, voy a contar un poquitito sobre Hilandería Guarmi para que entiendan qué es lo que hacemos nosotros desde acá. Total. Hilandería Guarmi es una empresa social que persigue el desarrollo socioeconómico de la región de la Puna a través del aprovechamiento y del uso sustentable de un recurso que tiene la región, que es el pelo de la llama y la oveja. Hacemos productos textiles de fibras naturales, de llama, oveja y algodón, en dos líneas de productos, de línea de indumentaria y una línea de decoración de hogar. El proyecto tiene cierta innovación desde distintos aspectos. Una de ellas es constitutiva, y en realidad las comunidades de la región están representadas en la empresa, en la SRL, a través de una asociación civil sin fines de lucro que se llama Guarmi Sayasunco. Esta asociación civil sin fines de lucro viene trabajando en el territorio hace más de 25 años, persiguiendo mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la Puna. En este sentido, nosotros somos una empresa absolutamente tradicional, o sea, estamos bajo la regulación comercial de la República Argentina, con parte de
nuestro stakeholder es una ONG que tiene una cultura absolutamente distinta. Estamos hablando de una cultura Colla. Acá creo que una de esas innovaciones para nosotros fue absolutamente clave para poder seguir avanzando. Y es este enfoque, nosotros abordamos el territorio con un abordaje sistémico y también tiene un aspecto muy esencial que es el enfoque endógeno, ¿no? El enfoque endógeno es esa mirada desde adentro, desde la cultura y desde el territorio, en donde realmente es a través de los habitantes de la Puna que podemos conocer cuáles son las necesidades y la forma que pueden encarar, resolver eso, ¿no? Nosotros siempre históricamente la Puna se piensa de que, hay un montón de proyectos que se generaron y se implementaron en la Puna, porque se pensaba desde afuera, es muy simple pensar desde afuera, decir, ustedes necesitan esto, las falencias que ustedes tienen son estas, y no se dio lugar, y nunca históricamente se dio lugar a la opinión y a tratar de entender esa cosmovisión de desarrollo territorial que una cultura diferente pueda llegar a tener. Esto es clave. Entender esto es clave, porque si no, se fracasa concretamente, ¿no? Entonces, hablemos de la interculturalidad y ahí ya se vincula con lo de Black Lives Matter y concretamente el aporte y el modo que entendemos a nivel de los paradigmas nuevos que entendemos que tienen que cambiar es pensar en modelos de negocio y en instituciones en donde la interculturalidad esté presente, ¿no? Yo dejo una pregunta abierta a modo de inspiradora o disparadora de lo que pueda llegar a generar y digo, ¿qué valores, saberes ancestrales, capacidades interpersonales o intrapersonales una organización, una institución, ya sea pública, privada, con el esquema que se imaginen, se están perdiendo por no aplicar interculturalidad? Porque el solo hecho de que en el directorio de una organización tengamos interculturalidad y tengamos la necesidad de consensuar, dialogar y comunicarnos con una cultura que tiene una cosmovisión distinta de todo, desde la naturaleza, la noción del tiempo y infinidad de aspectos más, pone a uno en una situación de desarrollar ciertas habilidades de empatía, de una escucha profunda, de tal vez celebrar el encuentro por sobre el querer tener razón, y acá el ego tiene que correrse hacia un lado, y creo que a partir de ahí se pudiese llegar a empezar a construir distinto, ¿no? Excelente, Gastón. Muchas gracias por sus pensamientos. Vamos a hablar con Andrea. Estoy seguro que no es la primera vez que has escuchado esas, casi las quejas o los problemas que existen en el mundo de impacto social y desarrollo social en términos de, para decir algo, la brecha entre la gente on the ground. A veces vas a ver que hablo muy bien Spanglish, y los donantes o los que tienen las finanzas, una brecha geográfica, una brecha también de instintos, de entendimientos, de cosmovisión, dijo Gastón. No es la primera vez que hemos escuchado eso. De hecho, es constante esa realidad. Pero para ti, este contexto de hoy, ¿tú lo ves como llena de oportunidades para mejorar esa situación o lo ves más con riesgos? Lo de COVID sabemos, pero también el contexto general político de este momento. ¿Estás sintiendo pesimista o optimista o cómo es?
Gracias, Jonathan, y un saludo a todos quienes se están conectando de los diferentes sitios de la región. Bueno, yo creo que estoy recuperando poco a poco un poco el optimismo en este contexto de cómo estamos respondiendo sobre la pandemia y sobre lo que se va a venir a futuro. Como tú dices, ya veíamos que habían muchos retos en juntar las expectativas globales sobre lo que se entiende como desarrollo o dónde querían ir los fondos, la participación cada vez más fuerte del sector privado en temas de cooperación y de desarrollo. Eso es algo que ya veíamos venir con anticipación, ¿no? Que ya venía sucediendo antes de COVID. Y yo creo que en ese momento, para mí, quizás para otros que han estado lidiando con esto, venía esta duda de si es que estamos yendo muy rápido a ese cambio de paradigma de la importancia de los grandes capitales y de otros actores participando en el desarrollo en nuestra región, y lo mismo en otras regiones como África y Asia. Creo que el momento actual de la pandemia nos ha hecho pausar un poco y repensar qué es lo que queremos priorizar en nuestra visión de desarrollo, ¿no? Estábamos mudándonos mucho a una visión de desarrollo basada en la agilidad, en la eficiencia, en estos principios de innovación quizás, pero marcados por esta eficiencia, agilidad y demás. Creo que ahora, viendo algunos de los retos de la pandemia y de los retos que muestra la pandemia, nos recuerda lo importante que es pensar en que seamos también resilientes, ¿no es cierto? Entonces eso no siempre es lo más eficiente, pero es importante también ser resilientes, no siempre ser ágiles y a veces tener sistemas que son un poco redundantes, pero que eso nos da un poco de garantía de que se sostienen en el tiempo también, ¿no? Entonces creo que la pandemia nos ha invitado a ver eso. Y creo que otro de los aspectos positivos que veo, como tú decías al comienzo, yo trabajo mucho con investigadores tanto de América Latina como de África y Asia, y muchas veces decimos, somos parecidos, pero no logramos verlo. Pero ahora, realmente, cuando tú te pones a hablar con colegas de otras regiones y a pensar en el impacto de COVID en nuestros diferentes contextos, hay muchas similitudes. Entonces yo creo que se abre la posibilidad de tener una mayor y estratégica cooperación sur-sur, no solo interna en nuestra región, sino también con otras regiones en desarrollo. Y gracias, Andrea. Y sabemos que los incentivos, como yo no sé si creo que eres economista, ¿cierto? Y todos los economistas hablan de incentivos. Y sabemos que los incentivos de los donantes, fundadores, grandes instituciones son organizacionales. Ahora vamos a hablar con Flavia y Estefan, trabajando con el BID y la PNUD como ejemplos de grandes instituciones comprometidos con el desarrollo, pero sí con esos desafíos de brecha entre la grande burocracia y gente como Gastón y Josefina. ¿Qué recomendaciones tal vez usted tiene para la gente que tiene los recursos? ¿Qué pueden hacer mejor para reducir esa brecha que hemos escuchado? Sí, yo creo que ahí Josefina fue quien lo dijo muy claro en su video, ¿no? En la importancia que tiene en entender qué es lo que está sucediendo en cada uno de los sitios en los que se intenta cooperar. Y creo que eso también es algo que se ha evidenciado muy claramente con la pandemia. Es decir,
no hay soluciones que vayan a funcionar en todo lado. Y eso lo vimos de primera mano al tratar de poner políticas similares a las que se pusieron en Europa y en Estados Unidos en nuestros países, sin tomar en cuenta los factores que afectan o que son distintos en nuestros contextos, ¿no? Entonces creo que definitivamente esa es la tarea más importante que tienen cualquier organización que quiera cooperar de mejor manera. Y no es solo también no es solo el estar en el sitio, porque varias organizaciones tienen oficinas, digamos, en los países y demás, pero es cómo se vinculan y cómo pueden trabajar en las capacidades de varios socios en ese país o en esa región, ¿no? Es decir, si es que se va a trabajar en algo muy particular en el Pacífico de Colombia, por ejemplo, ¿hay algún rol ahí también para trabajar con universidades de esa misma región o con otros actores de los gobiernos locales de esa misma región? Entonces, como bien decía igual Marisol al comienzo, es expandir esta visión de ecosistema y de trabajo comunitario en la cooperación y en las actividades, los proyectos que se inicien. Bueno, Andrea y Gastón, mil gracias por sus intervenciones, sus ideas y sus recomendaciones. Excelente también escuchar de Josefina. Hemos escuchado unos 3 opiniones y perspectivas similares pero diferentes de 3 países diferentes de nuestro continente aquí, y realmente les agradezco muchísimo. Ahora creo que vamos a ir con Stefan Liller, representante del país de Uruguay en el PNUD, y Flavia Milano, asesora de la vicepresidencia de países del Banco Interamericano de Desarrollo. No sé si, creo que Flavia ya está en línea, estamos esperando tal vez con Stefan. Entonces, no sé si empezamos con Flavia. Tal vez hablamos un poquito y después yo sé que hay un video que también expresa un poco de su dirección de escuchar, que es su tema de hoy. Flavia Milano diseñó y dirigió la estrategia de participación ciudadanía social civil del Grupo BID, los CiviCritic de inteligencia artificial para comprender las necesidades de los ciudadanos en tiempo real, el mapa georreferenciado WeConnect, y las operaciones de participación ciudadanía en cambio climático, extractivo, operaciones sectoriales. Entonces, realmente estamos hablando con un gran experta en ese tema, y estoy seguro que estamos kind of preaching to the choir here. Yo sé que gente como Flavia hacen un trabajo grande adentro de burocracias como el BID para hacer esos cambios que estamos hablando. Entonces, la pregunta, tal vez empezamos con usted, Flavia. Creo que has escuchado los 3 intervenciones. ¿Qué sientes de eso? Porque yo sé que has trabajado en eso mucho tiempo también, has escuchado esas cosas muchas veces. Estamos en 2020. Sí. ¿Han mejorado las cosas, en tu opinión? En tema de esa cosa que yo estoy nombrando la brecha. Yo no sé si es una buena palabra a usar, pero esa cosa que básicamente los donantes vienen con su agenda. Los que deben estar liderando sienten que tienen que seguir lo que los grandes donantes piden, en vez de debe ser al revés. Entonces la pregunta es, ¿estás de acuerdo con ese análisis? ¿Están mejorando las cosas? ¿Qué es tu opinión? Y después vamos a mirar tu video. Dale. Y si no, nos pasamos el video y conversamos lo que decía Josefina, escuchaba a Gastón. Recién Andrea hablaba de resiliencia, estaba muy contenta con los enfoques que habían dado. Yo no estoy tan de acuerdo que es solo la gente del terreno que sabe cuál es la prioridad o al revés. Y esta provocación la hago a propósito. Yo quisiera darles un espectro de lo que son los 36.000 pies. Pasaba Gastón, contaba sus detalles, estaba Josefina hablando, que dijo algo muy interesante, que dijo, no solamente son los fondos lo que se necesitan, muchas veces los fondos crean un problema donde no había. Y esto es como para que lo pensemos. Yo los invito a ver
esto desde una perspectiva de 36.000 pies, en un mundo que cambió en 15 años. Hace 15 años Facebook no existía y hoy hay 500.000 millones de personas que comparten 30 billones de piezas de contenido por mes. Se suben 127 millones de imágenes y videos por día. Se googlean 30.000 preguntas por segundo. Estamos hablando de una cantidad de data y de gente participando al mismo tiempo sin precedentes en la historia. Cuando nosotros vemos un proyecto, por eso es interesante hacer la conexión, me pueden decir, pero no todo el mundo está conectado a Internet. Bueno, esta pandemia está poniendo en evidencia esta brecha tecnológica con aquellos países que tienen cultura digital y están pudiendo salir adelante, digamos, retomar un poco su sistema económico y aquellos que no. Y hay una penalización ulterior a las franjas más vulnerables, y eso lo estamos trabajando. Pero hay una creencia que es, bueno, la gente sabe más. Es muy interesante ver que nosotros, sobre esto, hay una bibliografía muy interesante que dice que cuando uno conoce la necesidad del otro, la lucha del otro, uno puede diseñar una respuesta a esa lucha. Lo que es interesante es que a veces nosotros los seres humanos no sabemos cuál es nuestra lucha, qué es lo que nos pasa. Y por eso es tan importante distinguir, ¿no? Porque muchas veces yo he trabajado en el Congo, he estado en el terreno, en lugares sin internet, sin luz eléctrica por mucho tiempo. Y una de las cosas que notaba en un pueblo, por ejemplo, que había ido en el Congo, ellos no tenían acceso al agua. Entonces yo me dediqué un par de largos días, a averiguar cuáles eran las necesidades de cada una de las comunidades. Ninguna dijo que le faltaba el agua. Todas dijeron, una que le faltaba la luz, la otra que necesitaba la electricidad, los grupos más jóvenes querían hacer fiestas, que tenía otra comunidad que no tenían. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es solamente una parte de la información. Hay otra parte que sí puede aportar. Sin el agua no hay vida, no hay forma que esos pueblos puedan ser sostenibles. Y esto los traigo atrás con los datos que les daba. Cuando estamos en un mundo hiperconectado como el nuestro, la realidad de lo que nosotros hacemos cambió. La relación que tienen, escuchaba lo que decía Gastón en Jujuy, que es una provincia que amo profundamente, que es un lugar que aparte me gusta muchísimo, y esta relación que es resolver lo inmediato. Y también hay una escala donde ese mismo proyecto se puede conectar con otros proyectos en el mundo, por ejemplo, las plataformas que están haciendo lo que se llama recolección de fondos y que han movilizado 5.3 billones de dólares. Yo vengo en la parte del donante y sin embargo no pasó por nosotros. Estamos hablando de esa cantidad de fondos. Entonces, yo quisiera que de esta conversación también nosotros viéramos que muchas veces las buenas intenciones no alcanzan y que es necesario que tengamos la instrucción necesaria para conectarnos con otras personas que están haciendo nuestro trabajo, para poder ver si se pueden movilizar fondos de otra manera. Cuando hablo así, hablo porque Internet me da un poco la idea de la magia, ¿no? Del aire. Pero esto es interesante. Nosotros cuando empezó la pandemia estábamos haciendo frente a una volatilidad enorme. Todos nosotros, los que estamos en esta conversación, y del lado de los donantes y los bancos de desarrollo, que son bancos que se especializan en generar, sacar gente de la pobreza, mejorar las vidas de las personas, tienen fondos que vienen de los países, bueno, una serie de complejidades que son propias de los bancos multilaterales de desarrollo, y sabíamos que íbamos a estar haciendo frente a una infinidad de demandas, y esto fue lo que ocurrió. Y esto era para inyectar fondos en la economía. Estos fondos que en algunos lugares parecen malditos es al revés, ¿no? Los fondos es simplemente el combustible para que podamos hacer estas cosas. Y en contemporáneo con esto, nosotros como equipo sabíamos que necesitábamos entender el impacto que estaba teniendo la pandemia en la gente. ¿Por qué? Porque necesitábamos escuchar la voz de las personas. ¿Cómo puedes escuchar la voz si no podés ir a la región? Tenés las organizaciones que son socias que están en la región y nos pueden avisar, que sin embargo no pudieron ir, no se podían mover. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una cosa que fue reconocida por algunas revistas internacionales. En el arco de muy poquito tiempo, nosotros nos dimos cuenta que con inteligencia artificial podíamos captar millones y millones de comentarios de las personas
que hablan de sus preocupaciones en temas de seguridad alimentaria, qué les pasa en el mercado informal, qué va a pasar con la salud mental de mucha gente que está profundamente afectada por lo que está pasando. Nosotros nos dimos cuenta que al hacer eso podíamos ayudar a que otras organizaciones, incluso organizaciones locales, entendieran cuál podía ser la necesidad y diseñar una solución en base a eso. Uno de los pecados que cometemos todos es que una vez que sabemos hacer algo, eso es lo que queremos dar. Entonces, yo creo que si tengo una formación de un cierto tipo, voy a querer dar un cierto servicio, pero a veces la gente no quiere ese servicio. Su necesidad es otra. A veces su necesidad de alivio es más fuerte o es más importante. Entonces, la reflexión acá es que todos nosotros somos necesarios. Y hay una parte muy fuerte de lo que es el rol de las organizaciones de sociedad civil que se ha visto modificado a velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque lo que antes eran organizaciones que movilizaban recursos o que movilizaban soluciones, hoy en día a veces son un hashtag de ciudadanos que tienen fuerza en política pública. ¿Se acuerdan lo que pasó con lo que se llama el Me Too? Que tuvo una influencia en políticas públicas de género. Y eso tiene una consecuencia enorme a nivel mundial, regional, país, localidad. Entonces, acá lo que es importante es que ninguno de nosotros es más valioso que el otro, pero nos necesitamos. En esta situación estamos juntos. Esta pandemia, lo escuchaba un alto directivo de una importantísima empresa mundial, que decía, esta pandemia, a este directivo y a mi hermana, porque si mi hermana me está escuchando, quiero decirle que yo la escucho también, y que ella me decía, nos está enseñando otra manera de ver la realidad. Y una de las cosas es, esta pandemia nos puso a todos en el mismo sitio, no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo océano, pero no en el mismo barco. Hay personas que la están pasando peor que otras, pero estamos todos luchando en el mismo océano. Entonces, quizás el mensaje es que a veces las propias organizaciones de sociedad civil necesitan actualizarse a toda velocidad por este otro movimiento que es de participación ciudadana, que con un hashtag está haciendo cabildeo directamente. Una organización se está moviendo recursos fuera de los canales clásicos, gobiernos, sector privado, organizaciones de sociedad civil. Una de las cosas que nosotros pusimos en pie en esta plataforma que se llama Civiclytics, que es Big Data Analytics, la novedad fue que dijimos, vamos a apostar muy fuerte, nosotros como BID necesitamos movilizar recursos externos al banco y la pusimos pública. Una apuesta muy fuerte y cualquier persona, cualquier municipio, cualquier organización puede recoger la data de esa plataforma que, como les digo, es pública y darse cuenta si realmente lo que saben hacer está sirviendo en esa región o necesitan dar otro servicio. Al conocer la lucha de quien vamos a servir, tenemos posibilidades de innovar. Y hay muchísimos ejemplos en la región. Por suerte, se me ocurre uno en México que se llama las clínicas del azúcar, que gracias a que el inventor de esto encontró pues las franjas más necesitadas de México que sufrían de la enfermedad de diabetes, eran las más afectadas también en las consecuencias de la diabetes, se dio cuenta que estas personas tenían ciertas características que acompañándolas tuvo como un impacto en la política pública de México. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos la ayuda chiquita y necesitamos escalar. Necesitamos pensar en términos de innovación. Para pensar en términos de innovación, lo primero y esencial es conocer qué le pasa al otro. ¿Qué le pasa? Nosotros, grandes organizaciones, lo estamos haciendo. Es bien difícil, por supuesto. Y acá estamos, digamos, en el enriquecimiento mutuo. Hay una plataforma que nosotros tenemos que Flavia, tengo que también dar palabra a Estefan. Pero termina tu punto y después vamos a introducir a Estefan también en la conversación para tener más conversación. Gracias. Les decía que nosotros también para apoyarnos hay una plataforma georreferenciada que creamos que se llama WeConnect, que la idea para nosotros es saber la organización de Gastón, que la podamos ver y georreferenciado, porque en esa plataforma que les voy a pasar la dirección, nos permite a nosotros, cuando tenemos un proyecto en esa región, y hay proyectos del BID en Jujuy, nos permite saber quién está haciendo qué y cómo, y de esa manera nosotros podemos potenciar otras posibilidades que hoy mismo cuando les estoy hablando no las vemos.
Gracias, Flavia. Vamos a regresar con usted en un momento. De hecho, quiero hablar con usted un poco sobre Black Lives Matter y si ha tenido un impacto sobre Latinoamérica, porque en muchas partes del ecosistema de cooperación está teniendo un impacto. Pero no lo he visto tanto en este continente, pero me gustaría hablar con usted. Stefan Lille, tenemos a usted en la línea, representante del país Uruguay por el PNUD. Hola, Stefan, y gracias. Creo presentarte, viene de Suecia, has trabajado en muchas oficinas regionales y nacionales del PNUD en muchas partes del mundo, en muchas cosas innovadoras, etcétera, etcétera. Es un gran gusto tenerte en la línea. Ojalá has escuchado un poco lo que ha dicho Flavia de todas las cosas que están intentando hacer en el BID para responder a este momento, pero también a los problemas más crónicos que tiene la cooperación y las oportunidades que hay. Me gustaría saber, desde el punto de vista del PNUD, qué son las grandes prioridades en este momento, respondiendo a los desafíos que sabemos que hay, de desarrollo sostenible, los ODS, etcétera, pero también especialmente en este momento del COVID, pensando especialmente en el tema de financiamiento y conectar, intentar hacer que llegue a los recursos donde tiene que estar. Buenísimo, mil gracias, Jonathan, y muchas gracias también a Impactia por la invitación de estar aquí con ustedes y he escuchado con mucho interés de los colegas Josefina, Gastón, Andrea y Flavia también hablar antes. Quisiera regresar a la película un poquito al año 2015, cuando todos los países del mundo acordaron la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como todos sabemos, es una agenda aspiracional para el mundo y nos da a todos como un norte, un marco hacia dónde debemos ir. El nivel de ambición en esa agenda y la complejidad de la misma es lo más alto que el mundo ha acordado históricamente. Pero eso también demanda tanto recursos financieros como mucha experticia técnica para poder convertir todas esas aspiraciones en realidades. Y bueno, tenemos el año 2030 a la vuelta y sabemos ahora mismo que el financiamiento tradicional, como también mencionaba Flavia, no va a dar basto. El financiamiento de gobiernos y donantes no va a ser suficiente para llegar a financiar toda esa agenda. Algo de eso se ve también particularmente en un país como Uruguay, donde yo trabajo ahora mismo. Uruguay ahora es un país de contribución neto, se llama un país de ingreso alto y se graduó en el año 2018 de toda la asistencia oficial de desarrollo. En términos prácticos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ya no hay donantes. Esencialmente todo se tiene que financiar con recursos del propio país o a través del sector privado o algunos otros instrumentos. Y sabemos que varios países, hay algunos otros países en la región que se han graduado y hay otros países que van pegados, vienen muy de atrás de Uruguay y que van a entrar en ese estatus muy pronto. Se calcula que la Agenda 2030 se necesita inversiones anuales de 5 a 7 billones de dólares. Y ahora mismo hay una brecha alrededor de 2.5 millones, o sea, 35% de ese capital falta para poder alcanzar todos esos sueños que el mundo puso enfrente. A la vez, el sector privado es un jugador clave para poder lograr que esa inversión llegue, porque ellos generan hoy en día en países de desarrollo alrededor de 80% del empleo, 80% de los flujos de capital y 60% del PIB ahora mismo. A la vez, los mismos ODS de la Agenda 2030 presentan muchísimas oportunidades de mercado, en un mercado que también se ha calculado que vale 12 billones de dólares anuales, tanto en ahorros comerciales como en nuevos negocios y ganancias que están vinculados con esta agenda, donde empresas, emprendimientos sociales de todo tipo podría tener un rol. Hay también un mercado global de inversión de impacto y eso también está estimado hoy en día por 715 billones de dólares y
que se provee a través de más de 1.700 organizaciones y entidades. Y ese panorama, creo yo, que ofrece muchísimas oportunidades nuevas en el tema del financiamiento del desarrollo. Desde Naciones Unidas y en mi caso desde PNUD, estamos muy conscientes de esa nueva dinámica que también nos hace ver el financiamiento para el desarrollo en un modo un poco más amplio que se ha hecho históricamente. Y principalmente respecto a... Una pregunta. Sí. Sí. Sabemos que Uruguay, por ejemplo, ha salido de recibir ODA, ¿cómo se llama? ¿ODA? No, AOD en español. Sí. Y Chile también. De hecho, hablando con los colombianos hace unas semanas o hace unos meses, Colombia también está recibiendo menos y menos cada año. No sé qué ha pasado, tal vez con COVID va a cambiar un poco, pero Colombia no está graduando como tal, pero está ahí. Para usted, ¿esto es buena noticia? Porque para mí, eso no es buena noticia. El hecho que hay menos dinero público para países... Uruguay es muy especial, ¿no? Uruguay no tiene el mismo nivel de necesidades de muchos países en esta región, pero Colombia tiene muchas necesidades, Dios mío. Y la idea que el dinero público va a estar reemplazado por el dinero privado no me parece nada bueno. Me parece que puede ser inevitable y me parece excelente que llega más y más dinero privado, pero que reemplaza el dinero público no me parece lógico ni bueno. Porque el dinero público es especial, hombre. El dinero público puede hacer cosas que el dinero privado nunca puede hacer. No, claro que sí. Lo que pasa es que, como mencioné al inicio, el dinero público y dinero del ODA no es suficiente. O sea, aunque tú pones todo eso a la disposición, todavía va a hacer falta mucho dinero para lograr las metas de los ODS. Hay otras cosas que hay que trabajar. El tema de sistemas de fiscalización mejores contra la corrupción para que los países puedan recaudar mejor y poner más fondos a disposición a las prioridades de desarrollo. Entonces, hay muchos temas ahí, pero aún así no es suficiente el dinero que hay hoy en día. Y obviamente, solamente porque un país se despierta un día y es middle income o high income, muchas veces no ha cambiado la realidad para muchas personas de un día para el otro. Entonces, en un país, como uno puede ver, que es muy avanzado, que tiene un PIB alto, tiene sectores o partes del país que son muy rezagados. Y es donde la gente que tal vez left behind, para usar las palabras de los ODS, son la gente que menos van a recibir, probablemente son los últimos que van a recibir inversión privada, porque es las comunidades menos rentables. Entonces, la idea que la inversión privada va a reemplazar me parece preocupante. No digo reemplazar, yo digo complementar, porque la base obviamente tiene que ser las inversiones del gobierno, de los impuestos, o sea, es la base, se puede complementar con dinero de afuera, pero cuando ya no hay más ahí, pues hay que mirar otras formas, y ahí por la inversión de impacto es de sociedades constituidas con impacto social, medioambiental, o sea, esas son alternativas, pero no para reemplazar. Lo que pasa es que no es suficiente. Y un poco el shift que estamos buscando y que desde Naciones Unidas queremos ayudar para incentivar y redireccionar flujos grandes de financiamiento que hoy en día no están llegando a los países y a las prioridades de desarrollo. Y eso debe ser un reto nuevo para la ONU, ¿no? Porque tradicionalmente son un grupo de países. Literalmente, claro. Es la ONU, las Naciones Unidas, pero ahora están pensando involucrarse más con temas de inversionistas privadas para intentar direccionar esos recursos. Sí, y bueno, muchas oficinas, de Naciones Unidas, de PNUD en particular, viene trabajando en ese tema desde hace varios años. A nivel global, por ejemplo, trabajamos con el Global Steering Group for Impact Investment. Hemos desarrollado por parte de PNUD algo que se llama SDG Impact, que está apoyando la creación de estándares globales para fondos de inversión, para bonos y para empresas,
o sea, con la idea de apoyar esa transición, pero también para comenzar a apoyar todo el fortalecimiento del ecosistema de inversión de impacto, el apoyo a las reformas legales o reformas impositivas que se necesita para poner eso en pie, pero también para apoyar la creación de cartera de proyectos y pipeline de ese tipo de proyectos y emprendimientos que son sostenibles y a la vez apoyar la estructura de mecanismos, instrumentos, verificación, o sea, muchas cosas. Y lo último al respecto, yo creo que Naciones Unidas también se ha despertado mucho a eso, porque el secretariado el año pasado lanzaron una llamada por $100 millones, donde dejaron a todos sus equipos de países a nivel global hacer propuestas para trabajar de ese tema. Entonces, es una inversión que Naciones Unidas está buscando un espacio porque ven qué tan importante va a ser ese rol hacia el futuro. Y, brillante. Por ejemplo, en Uruguay vamos a participar en eso. Excelente. Vamos a intentar regresar a usted, por los que están mirando. Vamos a terminar a las 5:15 porque empezamos un poco tarde. Quiero regresar a Flavia. Creo que has estado escuchando a Stefan. Sí. Me gustaría preguntarte, ¿qué piensa usted? Usted trabaja con tal vez el fondo más importante del continente de fondos públicos, pero también obviamente trabaja muy a la mano con el sector privado. Brillante lo que decía Stefan, porque él está poniendo en evidencia una realidad. No se trata ahora si nos gusta o no nos gusta. Los recursos son recursos. Es la forma de implementación de los recursos. Comprendo, Stefan, comprendo, Jonathan, por qué estabas diciendo, no, pero no está bien, si son fondos privados, tendría que ser fondo público. Lo que tiene que ser pública es la regla, la política pública que diga cómo vamos a usar estos fondos. Este es un momento muy, muy grave. Nosotros tenemos que abandonar una manera de pensar que diga esto no, porque la necesidad es gigantesca. Pero en los países ricos, Flavia, en los países ricos, como el mío, Gran Bretaña, han puesto cientos de billones de dinero público. En Estados Unidos han puesto, creo que es $1 trillón de dinero público. Desde Alemania y Francia están mandando dinero público a los países más pobres de Europa. Entonces, estoy de acuerdo, claro, necesitamos reglas públicas para el sector privado, pero el dinero público sigue siendo importantísimo. Pero hay un detalle, no, Jonathan. Los países que acabas de nombrar están de rodillas, el tuyo también. La emergencia es tan grave y es tan seria que los países donantes tienen que atender sus propias necesidades. El continuar con este esquema de los 60 y de los 70, que nosotros tenemos que recibir y tiene que ser así, y nosotros los que estamos, no estamos poniéndonos en discusión para promover innovación, a ese Kickstarter, lo que hizo Uber generó un negocio multimillonario sobre recursos que existían. Eso es innovación. Y lo que yo estoy llamando a la gente que nos está mirando es decir, ok, que todo eso pase, participemos políticamente, estoy de acuerdo, pero hay una necesidad que el COVID lo pone en evidencia. No hay más tiempo. Si nosotros seguimos con una ideología de defender las cosas por algo que sentimos como principio, nos vamos a equivocar. Porque don Miguel y doña María, nosotros no le modificamos la vida con ideas, se la modificamos con soluciones. Todas las innovaciones que nosotros estamos viendo, todas las que nosotros vemos, fue porque alguien tuvo la habilidad de ver cuál es la necesidad real, no la idea de lo que yo quisiera que fuera el mundo. El mundo no es eso. Y después del COVID, totalmente distinto. Y tengo buenas noticias, hay cosas que van a mejorar, pero necesitamos tener una humildad y una modestia para decir, si yo estoy en el servicio humanitario, tengo que conectarme con la lucha y la necesidad del otro, no con la idea que yo tengo de cómo tienen que ser las cosas. Bueno, excelente, Flavia, muchas gracias. Creo que yo iba a dar un pequeño presentación sobre ese tema, pero creo que no hay tiempo. No estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, pero como moderador no puedo meterme demasiado en el tema, pero me queda para agradecer
totalmente a Stefan y a Flavia por sus brillantes intervenciones, y también a Andrea y Josefina y Gastón, que nos ayudaron tantos con sus intervenciones. Creo que ese último tema que hemos hablado de dinero público y privado, creo que es un tema increíblemente importante de este momento histórico. Yo sí creo que debemos poner muchísimo más énfasis sobre la necesidad del dinero público, incluyendo, en eso estoy en desacuerdo con Flavia, incluyendo un masivo inversión pública desde el norte, donde hay muchísimo dinero, hacia el sur. Sin eso es imposible pensar que los países van a lograr lo que tienen que lograr, tanto en COVID como en los temas general de los ODS. Hemos esperar que el dinero privado nos va a salvar. Creo que va a ser una gran espera. Pero bueno, esas son mis opiniones, y eso es la conversación importante que creo que nos toca en los meses y años que vienen. Con esto voy a dejarlo, no sé, a Juan Carlos. Agradecerlos todos, agradecer a Impactia por esa brillante conferencia y saludos. Hola, pues muchas gracias, y muchas gracias a Jonathan por su moderación en el panel, a Flavia, a Stefan, a Josefina, a Gastón, a Andrea. De verdad, este ha sido un panel también muy emocionante, porque creo que resume también precisamente algunos de los temas que, mejor dicho, algunas de las dificultades, algunos de los retos que tenemos. Sí, creo que hemos venido hablando durante 2 días de una cantidad impresionante de oportunidades que hay ahorita sobre la mesa. Creo que hemos estado hablando sobre todo sobre las posibilidades que estos nuevos esquemas, que esta innovación nos presenta a los distintos actores. Hemos hablado de la necesidad de cambio y la necesidad de nuevos esquemas, de nuevos paradigmas, pero definitivamente acá, cuando entramos a veces en los detalles, nos damos cuenta que ponernos de acuerdo en cuanto a hacia dónde y por dónde es que esos cambios se tienen que producir, cuáles son los paradigmas que tenemos que romper y demás, todavía tenemos una larga conversación. Nuestra intención desde Impactia, como ustedes lo han visto en los distintos escenarios, en los distintos paneles que hemos tenido acá, ha sido la de abrir estas discusiones que a veces son improbables, sobre todo. Creo que a veces es muy complicado, a pesar de que tenemos la tecnología, a pesar de que tenemos cada vez más las conexiones, ponernos a todos en una misma conversación es complejo. Y escucharnos en unos y otros también ha sido un reto que hemos buscado sobrepasar. Entonces quiero darle un agradecimiento enorme. Los tiempos han sido súper ajustados, cortos, 2 días en donde hemos tenido 35 escenarios y espacios distintos. Hemos tenido 83 panelistas, expertos en distintas temáticas, líderes todos desde distintos ángulos, y que son las personas que al fin y al cabo están haciendo que la magia suceda en distintas partes de este continente diverso, pero de este continente con muchas oportunidades, pero asimismo de este continente con retos, de este continente que demanda de nosotros una serie de cambios también. Vamos a cerrar esta especial dupla de días de reuniones acá mismo con un invitado, pues que además le hago un agradecimiento muy particular, porque está comunicándose siendo allá casi la 12:30. Nuestro invitado es Alejandro Pacheco. Alejandro, has estado viendo las distintas conversaciones y te has dado cuenta que este es un evento muy rico en conversaciones, pero también digamos que hemos sido muy ágiles en cuanto al protocolo. Alejandro
es el representante adjunto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, ha sido nuestro socio también en apoyar este esfuerzo importante que hemos tenido de parte de Ethos Lab, de Impactia y de otros socios como la red de asociaciones y fundaciones del Grupo México, como Innovation for Change, esta red de cambio, como Evaluar Consultores, la Fundación MOT y Asaí Consultores. Y para mí es un placer, pues, darte la bienvenida para que puedas liderar esta conversación corta con nuestra audiencia para poder cerrar este evento de 2 días y estas reflexiones que surgieron acá. Muchísimas gracias, gracias por la introducción, gracias por el espacio y quizás me arranco pues reconociendo tu liderazgo, reconociendo el trabajo espectacular de Impactia, reconociendo a Marisol y al resto del equipo y aprovecho para saludar a mi colega Stefan. Y realmente es un poco difícil esta intervención porque estaba comentando que a uno le daba ganas que hubieran dejado la anterior un poquito más e incluso yo que casi quería saltar a la anterior conversación, pero me voy a contener en las ganas de tener la virtud del comentario final y simplemente añado unas reflexiones, ¿no? Y yo creo que pues Stefan ponía de manifiesto, hacía como pensemos en 2015, ¿no? Y qué pasaba entonces, y la verdad es que hay un antes y un después en el mundo casi con todas las diferencias que queramos, pero casi como fueron las Torres Gemelas, ¿no? Y yo voy a centrar un poco mi comentario con un enfoque de desigualdad. Y lo de las Torres Gemelas tiene un enfoque fuerte de desigualdad, más allá de otro montón de análisis que pueda haber, y lo mismo pasa con el COVID. ¿A qué me refiero? Las Torres Gemelas, en términos absolutos, y comparado con muertes por terrorismo año a año, murieron muy pocas personas. Y sin embargo cambió el mundo, porque no murieron cualquiera personas, murieron personas de las Torres Gemelas de Nueva York, ¿no? Y eso tuvo una trascendencia que cambió radicalmente cómo se entiende el mundo, cómo se entienden las relaciones internacionales, cómo se entiende el desarrollo, cómo se entiende el multilateralismo. Y veamos lo que ha sucedido aquí, en el COVID. Y yo voy a tener una lectura un poco crítica, partiendo de que el reconocimiento de PNUD y mío a los gobiernos del mundo es tremendo, y en particular yo ahora sirvo en Colombia, y el gobierno de Colombia me parece que está haciendo una gestión espectacular. Entonces, nada de lo que voy a decir tiene el cariz de crítica gratuita, tiene una revisión que a lo mejor te da un poco la distancia, ¿no? El no tener que ser el gestor principal de un país de estos problemas tan complejos. Pero, digamos, el COVID era un problema de salud, era una crisis de salud. Y para gestionar una crisis de salud en un mundo que hace de la gestión pública, no voy a entrar en la discusión anterior de los recursos públicos, lo que me encantaría, y podríamos discutir el poder de jure y poder de facto y un círculo vicioso, pero me lo voy a ahorrar aunque me encantaría. Pero en un mundo como el que vivimos, se les obliga a los países, y de nuevo no hay una disculpa aquí, la eficiencia del gasto público es vital, pero se le obliga a los países a que hagan de la gestión pública de los recursos pues lo mismo que si uno lo que tuviera es una fábrica de salchichas, y no puede ser así. Y lo que tenemos son pues países poco resilientes y familias poco resilientes. Entonces llega una crisis como esta que ha llegado, donde los sistemas de salud se calculan para poder aguantar una gripe un poco dura, y te llega una pandemia superior a esa, entonces tienes miedo a que el sistema de salud te colapse, y ante ese escenario, ¿qué haces? No tienes capacidad de hacer testeos masivos ni trazabilidad, no tienes sistemas inteligentes de seguimiento con tecnología, no tienes capacidad hospitalaria para absorber la curva, pues cierras y lo que haces es, nosotros, ustedes saben que desde 1990 medimos el índice de desarrollo humano, ni en 2008 ni en la crisis del subprime cayó el IDH, o sea, creció marginalmente menos, pero el IDH que mide esperanza de vida, educación e ingresos ha crecido marginalmente por 29 años. Este año que pensábamos que íbamos a celebrar el 30º aniversario, pues por primera vez en 30 años cae, y cae radicalmente. Nuestras estimaciones son bastante terribles y no lo decimos como algo catastrófico, sino que lo decimos como algo para reflexionar. Una crisis que podía tener un impacto de salud y que además, fíjense, un 80, incluso 90, depende, por ciento de las personas que fallecen por COVID-19
son mayores de 70 años con afectaciones. El año pasado lanzamos el IDH sobre desigualdad, que fue el primer análisis de desigualdad que se hace en el mundo con enfoque de ciclo de vida. Y lo que vimos, entre muchos factores de desigualdad, vimos que los países de desarrollo humano alto, si bien hay convergencia en muchas variables, cuando uno empieza a mirar variables aumentadas, por ejemplo, esperanza de vida a partir de los 40 años, más que se duplica en los países de desarrollo humano alto con respecto a desarrollo humano bajo. Y lo mismo pasa con familias de recursos altos versus familias de recursos bajos. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad quien de verdad está en riesgo de fallecer por COVID-19, pues no es todo el mundo y no son las mismas condiciones, porque la mayoría de personas de bajos ingresos y en países de bajos ingresos no llegan, ni siquiera llegan a estar en riesgo. Pero para proteger a unos pocos, estamos ahora mismo, ya he perdido la cuenta la última semana, pero hace poco estábamos en 500 y pico mil muertes, mes de julio, 8 meses que se suben en diciembre. No sabemos a qué cifra va a llegar. Una gripe, pues una mala gripe mata a 670.000 personas en un año, pero es que una diarrea y una malaria todos los años, año tras año, mata a 1,3 millones de personas. Y a nadie le ponen un conteo diario de cuántas personas tienen diarrea hoy, cuántas personas se mueren por diarrea y cuántas personas tienen malaria y cuántas personas se mueren por malaria. De afectaciones cardíacas mueren 9,7 millones y de cáncer mueren 20 millones casi. Entonces, eso no lo tenemos en el radar cada día, hoy tantos. El COVID ha estado absolutamente presente, ha condicionado todas las decisiones de política pública de los países y pues muchos creemos que el remedio es peor que la enfermedad. Es decir, que la gestión para tratar de contener ese contagio, que si se fijan, en realidad la solución ha sido la misma que se tomó hace 100 años, pues puede generar 500 millones de personas transitando hacia pobreza, 130 millones de personas sin recibir otro tipo de vacunas y cualquier cantidad de cifras estrafalarias que se les puedan ocurrir. Y efectivamente, en países de renta media, que se toma una media que no tiene ningún sentido, o sea, el ingreso del país dividido por el número de habitantes, cuando tienes unas cifras de desigualdad tremendas y decir, es un país de renta media, en lugar de mirar vulnerabilidad y efectivamente los más dejados atrás y cómo los recursos públicos pueden generar una transición hacia una igualdad o por lo menos hacia unos mínimos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo quiero compartir después de decir todo esto? La situación es muy compleja y eso lo sabemos todos y no es optimista, pero puede serlo. O sea, yo quiero cerrar con esto, puede serlo. En un momento de crisis como esta, lo que hace apenas 4 meses era absolutamente impensable, hablemos, por ejemplo, del salario mínimo universal, pero un ingreso mínimo universal, o salario universal, como queramos llamarlo, Universal Basic Income, era impensable, se mencionaba, pero era una cosa utópica, ¿no? Y ahora de repente muchos países, quizás no universal, quizás targeted, pero están empezando a poner ese tema como indispensable. Y como ese hay muchos otros temas. Por ejemplo, nuestro análisis de IDH lo que da es que esa caída de IDH se podría reducir a la mitad si los hogares de ingresos bajos tuvieran un acceso igualitario a conectividad y tuvieran dispositivos. ¿Por qué? Porque los niños y niñas van a poder seguir clases virtuales, ojalá adaptadas. Y de hecho Uruguay es un ejemplo maravilloso en la región sobre eso y el plan Ceibal. Pero sin extenderme mucho, es una oportunidad para hacer inversiones que hasta hace poco eran impensables y para pensar en los recursos públicos no solo desde una perspectiva de gasto, sino desde una perspectiva de inversión y de recuperación de esa inversión. Entonces, inversiones en sistemas de salud resilientes, inversiones en seguros, inversiones en alfabetización digital de la totalidad de la población, inversiones en conectividad y en alfabetización financiera, absolutamente vital. Y este último elemento de alfabetización financiera, pues fíjense que si bien el tema de microcréditos fue superado hace mucho tiempo por microseguros y otra serie de medidas, la verdad es que la mayoría de la gente la gente que está excluida de los mercados sigue en una incorporación financiera muy parcial y muy limitada. Si esto sirve para avanzar a que tengan acceso a otros elementos financieros y alfabetización financiera que les traiga resiliencia, no ya solo del Estado, sino como hogares, como familias, como pequeños negocios, en América Latina marcadamente informal y de microempresarios y microempresarias, puede haber un cambio radical, estructural, a partir de lo micro. Y nosotros tenemos esperanza en que eso puede pasar. Lo dejo aquí. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ti, Alejandro. Y yo tal vez para este cierre hago un breve recuento de lo que fueron estos 2 días y tal vez dejo algunos comentarios editoriales, si se quiere, sobre lo que fueron estas discusiones. Y coincido contigo en las ganas de meterme en la discusión pasada. Yo también me sumo a una siguiente edición que podemos asegurarnos de organizar entre todos, pero también el entusiasmo de ver, de haber visto y de haber presenciado ese tipo de diálogos también. Y creo que no es común que tengamos esos diálogos, y creo que una de las cosas que nos propusimos desde el comienzo con Ethos Lab era cómo logramos que esta experiencia sea una experiencia distinta y cómo logramos que esta sea una experiencia única. Cómo aprovechamos la virtualidad sin saber lo que eso vaya a generar para poder tener otro tipo de conversaciones. Y ayer comenzamos y yo les decía, hay muchos retos sobre la mesa. Acá hay una serie de invitaciones. Hay una serie de invitaciones a cambiar paradigmas, hay una serie de invitaciones a juntarnos, a dialogar, a tener este tipo de diálogos improbables. Pero de fondo hay unos problemas y creo que esos problemas se evidenciaron aún más a lo largo de las distintas conversaciones, problemas de cómo los recursos no están llegando a donde tienen que llegar, de las dificultades de a veces entendernos, de las dificultades a veces de aprovechar apropiadamente los canales que están a disposición, de los nuevos canales que están surgiendo. En la mañana de ayer tuvimos también unos toques que dan mucha esperanza. Vimos ejemplos de innovación financiera desde la sociedad civil. Esa sociedad civil que a veces de pronto algunos actores como que miran como un actor del pasado, un actor viejo, un actor acartonado, nos mostró ejemplos concretos de cómo se hace innovación financiera, de cómo se están explorando vías utilizando criptomonedas, de cómo se está generando además nuevos esquemas como las fundaciones comunitarias, nuevos esquemas que ayudan a la canalización más efectiva, pero también más endógena en cuanto a la apropiación de los recursos. Durante el día de ayer vimos además ejemplos de carne y hueso de articulaciones entre fondos de cooperación internacional, fondos públicos, y también cómo esos fondos públicos fueron fundamentales para apalancar inversiones privadas que de otra manera no hubieran llegado a una serie de territorios. Eso lo vimos en el contexto de al menos 2 casos en América Latina. Durante estos 2 días también tocamos un poco la llaga. Eso creo que es importante también decirlo. Pusimos el dedo en la llaga porque oímos muchos testimonios de personas que sienten que se están quedando atrás de estas oportunidades, de personas que sienten que si antes había una brecha grande a la hora de acceder a los recursos, pensando en los esquemas, digamos, de convocatoria, de acceso a cooperación internacional o incluso a subvenciones nacionales, cómo tenían mucho miedo de lo que iba a ser ahora el nuevo esquema. Pero también vimos brotes de gran esperanza, del rol que describió doña Melba ayer, de cómo en particular PNUD también en este caso le acompañó en el proceso, o incluso lo que relató ICO Cooperation, lo que relataron los del Fondo de Peace Building en torno a el apoyo que le brindan a una serie de actores locales de base para lograr adaptarse y aprovechar nuevos mecanismos de financiación para el desarrollo. Nos llena de esperanza, ¿sí? Creo que el cierre de ayer fue una buena introducción a sí mismo a lo que fue esta mañana. Las palabras de Roberto Artavia, en donde nos decía: mucho ojo con el fenómeno de las empresas sociales, mucho ojo porque estos son actores que van a poder encontrar un rol importante en, por un lado, cerrar, disminuir costos de transacción en los mercados, pero sobre todo también en los bienes públicos, en torno a los bienes públicos y en torno a los beneficios que se pueden brindar.
y asimismo van a ayudar a generar confianza. Y esta mañana abrimos con Adi Beitler de Nilus y nos contaba cómo Nilus está alimentando a 70,000 personas todas las mañanas, una empresa social que antes era una ONG, y de cómo fue todo ese proceso de cambio y de transformación que esta organización pasó, cómo también los incentivos de la inversión de impacto también le ayudaron a ajustar algunas cosas. Veíamos cómo Mónica Alemán nos decía, pues es importante también entender que no todos tenemos que seguir el mismo camino, no todas las organizaciones se tienen que convertir en empresas sociales. Y de fondo, creo que esta multiplicidad de actores a los que hemos, digamos, tenido el placer, el honor de escuchar en estos 2 días, perdón, y se me olvidaba muy importante, pues la conversación sobre filantropía y el rol de la filantropía. En fin, no peco por no mencionar todas las sesiones, quiero más bien mantenerme perdón que estoy verificando que hay algunos problemas de señal, un segundo. Listo, perdón. Creo que ya va a estar mejorando, esperemos que así sea. Cierro en 5 minutos con estas reflexiones. En principio, creo que lo que notamos a lo largo de los 2 días son unas maravillosas oportunidades. Porque tenemos más actores de los que había antes, tenemos mayor diversidad, y la mayor diversidad es muy conveniente para los retos tan grandes que tenemos, porque la mayor diversidad va a permitir que existan distintos roles dentro de las soluciones que tenemos que estar construyendo allí. Distintos roles con distintos incentivos, muchos de ellos respondiendo a otros actores a su vez, pero esa multiplicidad y esa diversidad son sin duda alguna una gran oportunidad. Tenemos más recursos. Digamos, la conversación pasada tal vez se quedaba en discutir si unos tipos de recursos son mejores que otros, pero digamos, yo también, es mi opinión que hay que ser muy prácticos en todo esto y entender que si no había suficientes recursos antes, necesitamos apalancar más y tenemos que ser innovadores en torno a cómo canalizamos una mayor cantidad de recursos, ¿sí? Impactia comenzó mapeando exclusivamente fuentes de cooperación tradicional, ¿sí? Pero hubiera sido muy miope de nuestra parte solo quedarnos mapeando ese tipo de fuentes. Hoy por hoy notamos dentro de Impactia que existen muchos vehículos y es muy importante entender que tenemos que abrir la puerta del diálogo y los canales para que esos nuevos recursos lleguen, porque en últimas lo que nos debe motivar es el mejoramiento de la calidad de vida de muchas personas. Tenemos muy buenas oportunidades también porque ahora hay mejores formas para conectarnos. Y no estoy solamente hablando de la tecnología y las telecomunicaciones, estoy hablando también de la innovación financiera y de los canales y nuevas posibilidades que se abren allí. Pero al mismo tiempo hay muchos retos que salieron a flote durante estos días. Y creo que todavía no nos estamos conectando y todavía no nos estamos articulando bien y hay que ser conscientes de que ese es el escenario. Tenemos emprendedores con difícil acceso a capital, ¿sí? Si estamos dando el mensaje grande de acá hay una posibilidad enorme de reducción de costos de transacción y aumento de la confianza entre distintos actores, bueno, necesitamos allí resolver cómo es que se le generan condiciones a una mayor cantidad de actores para que opte por crear empresas sociales y por establecer emprendimientos. Y ahí también hay un espacio muy interesante para que las mismas fundaciones y entidades sin ánimo de lucro aprovechen el know-how que tienen y en algunos casos creen negocios sociales donde eso les va a ayudar a crecer y escalar su impacto. Pero tenemos también organizaciones y emprendedores que
nos están diciendo, miren, nosotros no queremos ser servidores, nosotros no queremos ser beneficiarios, queremos ser socios, queremos ser parceros de ustedes en estos otros actores en la construcción de desarrollo, de impacto social. Tenemos unas dificultades muy grandes todavía entre el viejo mundo del impacto social y el nuevo mundo del impacto social. Ahí hay demasiados celos todavía, hay demasiados labels o etiquetas de este es mi tema, o esta es mi población, o esta es mi geografía. Y eso nos está llevando a que no haya una mejor comprensión de lo que está sucediendo también, de lo que sucede a niveles macro, de lo que sucede a niveles de base también. Y en últimas, en el marco de todas estas dificultades, seguimos teniendo una brecha de recursos. Seguimos teniendo recursos que a veces se concentran excesivamente en unos temas, como lo comprobó el informe que presentamos ayer del panorama de oportunidades de apoyo al desarrollo, como lo comprobó también distintas otras intervenciones que se dieron a lo largo del día y cifras que se mencionaron. Hay concentración de recursos en algunos temas en particular, desatendiendo otros que son muy importantes, pero el mismo, en última, si sumamos todo, como lo decía Estefan hace unos instantes, no tenemos los recursos que necesitamos para cumplir con la Agenda 2030. Y ese debe ser algo que nos debe trasnochar, ese tema. Y nos debe trasnochar mucho más que este nuevo actor quiere hacer lo que yo hago, o nos debe trasnochar mucho más que estos otros quieren adueñarse de mi agenda. La agenda tiene que ser de todos. Y acá debemos abrirle el espacio a que todos puedan entrar. La conferencia creo que nos llenó de muchísima esperanza y sobre todo, yo mencionaba los niveles de innovación, creo que hay ejemplos impresionantes que hay que rescatar. Esta mañana Mario Roset nos hablaba del Circular Funding y de cómo cambiar las lógicas de cooperación que se venían teniendo, de cómo podamos abrir espacio para que haya una mayor solidaridad y colaboración incluso en el intercambio de capital entre organizaciones de sociedad civil, organizaciones privadas con sociedad civil. Lo vimos en el panel de Latimpacto también. Vimos los temas de blended finance y de inversión de impacto y el impacto enorme que está generando en vidas de miles de personas. Y no solo en las grandes capitales de América Latina, sino también en las zonas más rurales. Las llamadas de alerta, como las de Josefina y Gastón y Andrea hasta hace unos instantes, son importantísimas, porque de la mano con la esperanza necesitamos también saber que son las comunidades que están más dejadas atrás las que deben motivar que sobrepasemos los egos, que deben motivar que encontremos mejores vehículos, que abramos la mente. Y por eso yo quiero cerrar simplemente con esta invitación. Una primera invitación a, primero que nada, romper nuestros propios muros. Acá la conversación no se cierra. Acá la conversación, nuestra intención es seguirla abriendo, seguir motivando más de estas charlas, seguir motivando más de estas conexiones entre actores que no tenían alta probabilidad de conectarse y de dialogar. Lo que queremos es que ahora tengan una mayor probabilidad de trabajar juntos y vamos a trabajar por ello. La invitación es para que entre todos generemos una mayor cantidad de diálogos improbables. La invitación es para que entre todos nos deshagamos un poco de los egos, de los dogmas que nos tienen muy atados todavía, sin importar la esquina en el ecosistema donde miremos, hay demasiado de eso para poder lograr los objetivos. La invitación es a abrir las puertas y abrir las puertas a oír las necesidades. ¿Sí? Que nos abramos al cambio, es la segunda parte de esta invitación. Que nos abramos al cambio, en primer lugar, necesitamos cuestionar lo que hacemos. No todos siempre lo estamos haciendo bien. Creo que hubo varias personas que mencionaron esto durante los últimos 2 días. Necesitamos cuestionarnos y
y entender dónde es que necesitamos ajustarnos a nosotros mismos. Y allí también la sociedad civil tiene un rol muy importante y una misión muy importante. Si la misma sociedad civil no está preparada para convertirse y reconvertirse, para aceptar el emprendimiento social, para aceptar nuevos actores que ingresan al diálogo, no vamos a tener suficientes herramientas de cómo entender cosas que solo la sociedad civil entiende frente al desarrollo de América Latina. Tercer punto, vamos a pensar en quiénes son los que se están quedando atrás. Eso nos va a ayudar a unirnos, a estar en un mismo lugar y a construir confianza entre nosotros. Si ponemos de primero los que se están quedando atrás, va a ser muchísimo más sencillo resolver los puntos en donde no estamos de acuerdo, inventarnos nuevos sistemas, inventarnos nuevas formas para conectarnos y para trabajar juntos. Lentamente, pero con decisión. Acá necesitamos un baño de humildad entre todos también, pero necesitamos también un baño de gallardía, porque requiere gallardía trabajar en una entidad, como decían ustedes, de grandes burocracias y propiciar el cambio al interior de esas entidades. Requiere de gallardía abrirle las puertas a organizaciones e ideas nuevas que están ingresando en el ecosistema. Requiere de gallardía trabajar juntos para tener mejores regulaciones en nuestros países. Y requiere de gallardía también lograr estándares éticos más altos en todas las nuevas inversiones que se van a venir para nuestra región. Muchas gracias a todos ustedes por estar conectados. Estos 2 días han sido maravillosos. No me voy sin reforzar la invitación a que sigamos conectados, a que hagan parte de nuestra comunidad dentro de Impactia, a que nos reinventemos la manera como estamos construyendo el impacto social y sobre todo de cómo estamos canalizando los recursos. Yo les decía ayer en la mañana, vamos a soñar con un mundo en donde pasen pocos días desde el día en que yo presento una idea hasta el día en que ya tengo todos los recursos para implementarlo. Vamos a soñar con el día en el que trabajamos todos de la mano, mucho más horizontalmente, para lograr que capitales públicos y capitales privados logren el objetivo con el que estamos en deuda, y es una América Latina mucho más equitativa, mucho más justa y mucho más próspera. Muchísimas gracias nuevamente. Los esperamos siempre en impactia.com y vamos a tener más conversaciones como esta. Les pedimos, por favor, que no se vayan sin antes pasar por la estación Impactia, aprovechar los beneficios que estamos dejando allí, pero también dejarnos su retroalimentación sobre este evento. Las ideas nos ayudarán a crecer hacia el futuro y también compartan la información. Todas las conversaciones que tuvimos acá las vamos a colgar posteriormente en impactia.com. Cualquier apoyo que ustedes nos puedan dar para seguir haciendo más de esto va a ser bien recibido, pero sobre todo bien utilizado. Un gran abrazo y estén saludables todos, por favor.